Bienvenidos, esta es nuestra última unidad del curso. En ella abordaremos dos temáticas. La primera hace referencia a la factorización y la segunda a las fracciones algebraicas. Muchos de ustedes se preguntarán ¿por qué es importante saber factorizar polinomios? Pues bien, la factorización resulta una herramienta útil en diversos campos de la matemática. Por ejemplo, en el álgebra ayuda a resolver ecuaciones de segundo grado y a simplificar fracciones algebraicas. En cálculo nos ayuda a resolver límites, derivadas e integrales. Y en trigonometría es útil en la solución de identidades y de ecuaciones trigonométricas. Recuerde que ya estamos finalizando el curso, por tanto es importante que ustedes entren a participar en el foro y en cada una de las actividades allí planteadas. Mucho ánimo y nos veremos en la plataforma virtual. A continuación trabajaremos una clase que tiene que ver con una temática muy importante, son los casos de factorización. En ella vamos a trabajar 8 casos de factorización que son los más relevantes y que tienen mayor aplicabilidad dentro del contexto de las diferentes áreas de los campos de la matemática. Bien, vamos a trabajar hoy los casos de factorización. Entonces vamos a iniciar con el caso 1, que se determina como factor común. El caso 1 es el factor común. Este caso se caracteriza porque vamos a encontrar dentro de las variables que son comunes y hay que determinar en ellas qué es lo que es común con su menor exponente para tomarlo como factor. Un ejemplo. Tenemos aquí 2x cuadrado y a la 4 menos 6x al cubo y a la 5 más 12x a la 4 y a la 3. Si nosotros miramos acá en esta expresión, nos damos cuenta que la variable xy es común en todos los términos y tenemos que determinar cuál de ellas es la que tiene menor exponente para poderla tomar como factor común. Si existe un coeficiente que sea múltiplo de ellos, pues recurriremos al máximo común divisor para poder determinar el número que más lo simplifique a todos. Entonces tenemos acá, identificamos dentro de las variables cuál es la de menor exponente de las x. Entonces aquí está x cuadrado. De la y, la de menor exponente está y al cubo, la tomamos como factor. Y también identificamos cuál es el número que más lo simplifica a todos. Aquí vemos que es el 2. Entonces 2x al cuadrado y al cubo, ¿factor de quién? Buscamos un número, o ¿qué le hace falta a este término para ser igual al primer término? Si nos damos cuenta, tiene 2x cuadrado y tiene y al cubo. Le hace falta una y para que sea igual a y a la 4. Entonces sería y. 2x cuadrado y al cubo por y me da 2x cuadrado y a la 4. La idea es recuperar el término que yo tengo inicialmente. Menos 2 por 3 me daría 6. ¿Qué le hace falta? Le hace falta x y le hace falta y a la 2. Aquí tendremos 2 por 3 me da 6, x cuadrado y x me da x al cubo y al cubo y y cuadrado me da y a la 5. Más 2 por 6, 12. Y le faltaría x cuadrado para que sea x a la 4 y le faltaría algún elemento, no le faltaría ningún elemento porque y al cubo ya está. Entonces sería simplemente 6x al cuadrado. Entonces esa sería la forma de sacar determinar ese factor común. Pero hay que tener presente acá que no solamente el factor común son coeficientes y son variables, también el factor común puede ser solamente el coeficiente. Un ejemplo, si yo tengo 3a menos 6b más 15c, ¿cuál sería el factor común ahí? El factor común ahí de esos términos sería 3, ¿factor de quién? De a, menos 3 por 2, 6, me daría 2b, más 3 por 5, 15, sería 15c. Y vemos que el factor común no necesariamente tiene que ser coeficientes y variables, sino que también puede ser un coeficiente, un número. También tendríamos otra situación, otro ejemplo.
donde el factor común puede ser también únicamente variables. Tendremos acá, digamos, m al cuadrado n menos 3 m a la 4 n a la 2 menos 7 m a la 3 n a la 4. Si nos damos cuenta aquí, mn es común en todos los términos, pero entonces vamos a tomar la de menor exponente. ¿Dónde está m de menor exponente? Está m cuadrado y la n de menor exponente es n, que está en este término. ¿Factor de quién? ¿Por qué multiplicamos ese término para que nos dé este? Por 1, por la unidad. Menos. ¿Qué le hace falta a este término para ser igual a este? Le hace falta 3, m cuadrado y n. M cuadrado por n me da 3m a la 4 y n me da n más 1, el exponente de esta n es 1 y 1, me daría 2. Menos 7m n a la 3. Y serían como las tres situaciones en las que yo puedo realmente determinar un factor común. Bien, iniciamos con el caso 2, que se llama factor común por agrupación de términos. Bien, este caso se caracteriza porque aquí vamos a tener que utilizar la propiedad asociativa de la suma y agrupar por términos el ejercicio como tal. Un ejemplo, tenemos AX más AY más BX más BY. Entonces lo que lo podemos hacer es agrupar términos. Entonces podemos agrupar estos dos y podemos agrupar estos dos. Entonces aquí tendríamos AX más AY más BX más BY. Si determinamos en este paréntesis cuál es el factor común, el factor común de este paréntesis es A, ¿factor de quién? De X más Y. Y el factor común de este término es B, factor de X más Y. Ya tenemos la solución de nuestro ejercicio, entonces la solución se da los dos factores comunes y estos dos, como son iguales, se toma como solución pues una parte de ellos, uno solo de ellos. Entonces la solución sería A más B multiplicado por X más Y. Bien, continuamos con el caso 3, que es el trinomio cuadrado perfecto. Este caso se caracteriza porque el primer y último término siempre tienen raíces cuadradas exactas y el doble producto de ellos tiene que dar el término de la mitad. En forma general, voy a dar en forma general cómo se puede presentar este caso. Entonces, si yo tengo un trinomio en la forma de x cuadrado más 2xy más y cuadrado. Si yo veo, el primer y último término tienen raíces cuadradas exactas. Si yo extraigo la raíz cuadrada, ¿cómo identifico que eso es un trinomio cuadrado perfecto? Si el doble producto de esas dos raíces me da el término de la mitad. Entonces, la raíz cuadrada de x cuadrado es x y la raíz cuadrada de y cuadrado es y. Si yo multiplico esto por 2, pues me da el término, exactamente el término de la mitad, 2xy. Compruebo de que es un trinomio cuadrado perfecto. Ahora, ¿cómo lo factorizo? O sea que esta factorización me queda como x más y, es decir, las raíces cuadradas del primer y último término y todo elevado al cuadrado. He llegado a la solución de un producto notable. Este producto notable es un cuadrado de la suma de dos cantidades, que ya lo vimos en la unidad anterior. Si tengo un binomio cuadrado como esta forma, ¿cómo lo soluciono? Entonces, si yo tengo x más y al cuadrado, ¿cómo lo soluciono? ¿Se acuerdan la reglita que vimos en la unidad anterior sobre los productos notables? Entonces se soluciona como el cuadrado del primer término, x al cuadrado,
más el doble producto del primero por el segundo, xy, más el segundo término elevado al cuadrado. Es decir, que si me dan un binomio cuadrado, yo lo puedo solucionar de esta forma. Y si me dan el trinomio de esta forma, yo lo puedo comprobar si es trinomio cuadrado perfecto y lo puedo factorizar de esta forma. Bien, continuamos con el caso 4. Se llama diferencia de cuadrados perfectos. Este caso consiste en la forma general. Si yo tengo una expresión de la forma a al cuadrado menos b al cuadrado. Este caso consiste en extraer la raíz cuadrada del primer y del segundo término y multiplicarlo por su diferencia, es decir, por lo mismo pero con signo contrario. Entonces, si yo tengo la raíz cuadrada de a al cuadrado es a menos la raíz cuadrada de b al cuadrado es b y lo multiplico por su diferencia que es a más b. Esa es la forma general. Un ejemplo de este caso. Si yo tengo 64m a la 6 menos 49 n al cuadrado. Entonces veamos, la raíz cuadrada de 64m a la 3, 64 es 8 y de m a la 6 es m a la 3. Recuerden que las raíces cuadradas de los exponentes es dividir por 2. Menos la raíz cuadrada de 49 es 7 y de n cuadrado es n. Ya teniendo estas dos raíces, pues yo lo multiplico por su diferencia que es 8m al cubo más 7n. Si yo multiplico término a término estos dos polinomios, pues voy a llegar al ejercicio original, al ejercicio que tengo propuesto inicialmente. Bien, ahora continuamos con el caso 5, que es el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Este caso se caracteriza porque el coeficiente de la variable x al cuadrado siempre va a ser 1. El término, la variable de la mitad, el exponente de la variable de la mitad, siempre va a ser la mitad del exponente de la primera variable que yo encuentro y un término independiente. Entonces aquí vamos a mirar, aquí consiste en buscar dos números que multiplicados den el valor de c y que sumados o restados den el coeficiente que acompaña a la variable x. Entonces un ejemplo, tendríamos acá x al cuadrado más 7x más 10. Entonces aquí tendríamos que buscar dos números que multiplicados, en este caso que me den 10 y que sumados me den 7. Entonces distribuimos el ejercicio de esta manera. Como es x cuadrado, yo la puedo distribuir como x y x. X por x me da x cuadrado. El signo que va en el primer paréntesis es el primer signo que yo me encuentro aquí, en este caso es más. Y en el segundo paréntesis es el producto de los dos, más por más sigue siendo más. Si aquí hubiese colocado signo menos, yo diría más por menos, menos. ¿Sí? Bien, entonces busco los dos números que multiplicados me den 10 y que sumados me den 7. Entonces serían 2 y 5. 2 por 5, 10 y más 2 más 5 me da más 7. Bien, quiero hacer una aclaración antes de continuar con el otro caso, y es que el caso 5 no lo mencionamos porque es una derivación del caso 3, que es trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Entonces hemos corrido el orden de los casos de factorización acá. El caso 6 lo he llamado aquí caso 5, pero realmente ustedes lo van a encontrar como caso 6. En este momento voy a trabajar el caso 7, que en mi orden es caso 6. Entonces tendremos el caso 6, que se llama trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Es un tratamiento similar al caso anterior, pero en este caso lo que vamos a hacer es
volver un cuadrado ese término que no va a ser un cuadrado. Siempre ese se va a caracterizar porque aquí va a llevar un coeficiente y ese coeficiente suele no ser un cuadrado perfecto. Vemos que el término de la mitad es similar al anterior, el del caso 5 que trabajamos, que es el exponente siempre está elevado a la mitad del exponente de la primera variable que nosotros encontramos acá y el término independiente. Un ejemplo de este caso. Si yo tengo 6x cuadrado más 7x más 2. 6x cuadrado más 7x más 2. Entonces, aquí consiste en multiplicar, si vamos a hacer la distribución para factorizar este caso, vemos que ese 6 yo no lo puedo dividir como 3x y 3x, porque no es un cuadrado, y no es sacar la mitad, es buscar el cuadrado de ese término. Hay que volverlo un cuadrado, ¿cómo? Multiplicando por ese término, por ese coeficiente de la variable que está al cuadrado, en ese caso es 6. Si tuviese 5 o 10, tendría que multiplicar toda la expresión por ese 5 o por ese 10, dejando indicado el término de la mitad. Entonces aquí en nuestro caso sería multiplicar por 6, 6 por 6, 36x cuadrado, más 6 por 7x, este producto no lo efectúo, no hago la multiplicación porque daría 42, no la hago porque la suma o la resta me tiene que dar 7, más 6 por 2, 12. Y todo esto lo divido por el mismo número que he multiplicado, en ese caso por 6. Entonces hacemos la distribución como lo hicimos en el caso 6. Entonces, como en el caso 5, perdón, en nuestro caso. Entonces aquí tendríamos, como es 36x cuadrado, ya lo puedo separar como 6x y 6x. 6 por 6 me da 36 y x por x me da x cuadrado. El signo que va aquí en este paréntesis es más, y el signo del segundo paréntesis es el producto de estos dos. Más por más daría más. Dos números que multiplicados me den 12 y que sumados me den 7. 4 y 3. 4 por 3 me da 12 y 4 más 3 me da 7, el coeficiente que está en la mitad. Ese 6 yo lo puedo descomponer como 2 por 3 para poder simplificar pues cada uno de los paréntesis que yo tengo allí. Recuerden que cuando yo tengo sumas o restas indicadas yo debo simplificar los dos términos. Si eso no se cumple no lo puedo hacer. O sea, yo no puedo simplificar, digamos, sacarle mitad a uno y al otro no sacarle nada. Entonces ese matemáticamente no lo podría hacer. Si miramos este paréntesis, entonces yo le puedo sacar mitad. Mitad de 2, 1, mitad de 6 es 3 y mitad de 4 es 2. A este paréntesis perfectamente le puedo sacar tercera. Tercera de 3, 1, tercera de 6, 2 y tercera de 3, 1. O sea que la solución de este caso sería 3x más 2 multiplicado por 2x más 1. Y sería la forma de factorizar ese caso trinomial, la forma x cuadrado más bx más c. Bien, continuamos con el caso 7. Que en el álgebra ustedes lo van a encontrar como caso 8, cubo perfecto de binomios. La forma general de este caso, si yo tengo una expresión de la forma a más b al cubo, la solución de ese caso este es un producto notable que ya lo vimos en la unidad anterior. Entonces, ¿cuál es la forma de solucionarlo? El primero elevado al cubo, cuando es positivo todos los términos acá van a ser positivos, más 3 veces el producto del primer término elevado al cuadrado por el segundo, el primero elevado al cuadrado por el segundo, más 3 veces el producto del primero por el segundo elevado al cuadrado, más el segundo término elevado al cubo. Si es positivo, todo es positivo. Si es de la forma a menos b al cubo, eso sería igual, aquí irían los signos intercalados, iniciando por más, menos, menos, más, primero elevado al cubo, menos 3 veces el producto del primero elevado al cuadrado por el segundo, más 3 veces el producto del primero por el segundo elevado al cuadrado, menos
el segundo elevado al cubo. Esa sería la forma de factorizar ese cubo perfecto de binomios. Un ejemplo de esto. Si yo tengo 2x menos 3 elevado al cubo, ¿cuál sería su solución? Entonces, el primero elevado al cubo, aplicamos la regla, como es negativo, pues irían intercalados los signos como esta forma general que yo tengo aquí. 2x elevado al cubo, menos 3 veces el producto del primer término, en este caso es 2x elevado al cuadrado, por el segundo que es 3, más 3 veces el producto del primero, pero ahora por el segundo elevado al cuadrado, en este caso es 3, menos el segundo elevado al cubo. Un error que se suele cometer es que muchas veces el estudiante, cuando me dicen aquí, bueno, menos 3 veces el producto del primero por el segundo, y como el segundo ven que es negativo, van y le colocan el signo negativo acá. No, ya los signos están descritos en la forma general de la solución de ese cubo perfecto de binomios. Entonces damos la solución acá. Eso sería igual a 8x al cubo menos, se desarrolla primero la potencia, aquí me daría 4x cuadrado, 4 por 3, 12 y 12 por 3, 36x al cuadrado. Más, desarrollamos primero el cuadrado acá, eso me daría 9, 9 por 2, 18, 18 por 3, 54x. Y menos 3 al cubo me daría 27. Esa sería la forma de factorizar ese cubo perfecto de binomios. Tengan presente que estos coeficientes que están aquí, coeficiente 1, 3, 3 y menos 1, se originan de solucionar el triángulo de Pascal.